En el vídeo de hoy os voy a hacer un top de los mejores juegos gratis para tu Quest 2 o Quest 3. En este caso muchos son de realidad virtual, otros de realidad aumentada, pero el objetivo es que podáis descargarlos, podáis probarlos y luego me digáis qué tal. Antes de nada, si te gusta, puntúa el vídeo, déjame un comentario con tu juego favorito o si no está, pues déjamelo por ahí. Y muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en los primeros vídeos. Así que empezamos con el primero porque son bastantes. El primero de ellos se llama 4VR Cornhole, de este deporte que se practica sobre todo en Estados Unidos, que se trata de lanzar los sacos de grano hacia el tablero que está inclinado. Cada vez que un saco caiga en el tablero se marca un punto y si cae en el agujero y acertamos conseguiremos 3 puntos. Diferentes escenarios, muchos modos de juego y además podremos personalizar tanto nuestro personaje como nuestro equipo. Pasamos al segundo juego, en este caso de realidad mixta, se trata de First Steps. Si sois principiantes os va a gustar porque va a combinar vuestras manos, vamos a aprender un poquito a tocar los objetos, a manejarlos y a sentirnos cómodos en este ambiente, igual que First Hand, que es otra especie de juego que nos brinda MetaQuest de manera gratuita para que nos podamos acostumbrar a este nuevo visor que poquito a poco nos va a resultar cada vez más familiar. Y por último, en cuanto a realidad mixta, os aconsejo First Encounter. Es otro juego que viene preinstalado y os va a gustar muchísimo, ya que se trata de unos marcianitos que están intentando matarnos y nosotros con una pistola vamos a tener que destruirlos y conseguir la mayor puntuación posible. Esto lo conseguiremos con nuestras pistolas, que podremos tener 2, y vamos a ver aparecer en nuestra habitación o en nuestro escenario todos estos pequeños marcianitos en su planeta que debemos destruir. El siguiente juego se trata de Gym Class Basketball, simplemente partidos de NBA, pero ojo porque tiene diferentes modos. Vamos a poder entrenar, vamos a poder jugar incluso multijugador y además está bastante bien porque las físicas y toda la jugabilidad se sustenta en base a la NBA y también en nuestros movimientos. Es bastante difícil al principio, sobre todo, pillarle un poquito cómo funciona y hacerlo bien, pero una vez lo tenemos y si nos gusta el baloncesto, la verdad que este juego es un completo acierto. Maestro de Masterclass es el siguiente, nos convertiremos en un director de orquesta y esto no hace falta que tengamos los mandos de nuestras quests. Directamente con el seguimiento de manos vamos a poder dirigir nuestra orquesta de una manera, la verdad, que a veces bastante difícil. Siguiente juego, Poker VR. Disfruta de torneos y juegos y diferentes partidas como un verdadero profesional. Bueno, no nos flipemos porque la verdad que tiene como características principales el soporte de seguimiento de manos. Esto nos va a ayudar a jugar las diferentes partidas y también a personalizar los diferentes avatares donde podremos parecernos a nuestra versión real o la verdad lo que queramos. Es una experiencia para todos aquellos que os guste el póker. Como no, no podía faltar Roblox en versión realidad virtual. Al fin y al cabo es un juego muy parecido al que tenemos ya en otros dispositivos, pero en este caso en nuestras Quest. Experiencias multijugador en diferentes mundos, sobre todo se centra en lo social, donde vamos a poder darle forma a nuestros mundos y luego poder participar con diferentes mecánicas en los propios mundos que se vayan creando. Elixir es un juego de seguimiento de manos también en realidad virtual, donde los jugadores asumen el papel de alguien que solicita ser aprendiz de una hechicera e interactúa con objetos mágicos usando sus propias manos. Al final es un juego de exploración donde tenemos experiencias de situaciones mágicas. Seguimos con Rec Room porque es un juego también social, uno de los títulos de realidad virtual más divertidos y además completamente gratis. De nuevo, vamos a tener diferentes escenarios creados por jugadores o también creados por el propio juego donde podremos entrar, multijugador, hablar con otras personas, todo esto con muchísimos niños, así que mucho cuidado si no os gustan los niños rata, en este juego vais a encontrar un montón. Win Reality Baseball es un juego semi gratuito porque la verdad que podéis descargarlo, luego requiere de suscripción, pero vamos a poder jugar al béisbol de una manera bastante realista, utilizando nuestra mano, nuestros mandos como bate para poder así ir mejorando poquito a poco. Si os gusta de verdad el béisbol, aunque es bastante americano, yo creo que es una experiencia bastante chula. Y seguimos con el siguiente juego que sería Bait. Este es un clásico de realidad virtual y es el típico juego de pesca que además es multijugador y que te permite sentarte
sentarte y relajarte mientras estás pescando tanto pescaditos pequeñitos como ya cosas un poquito más grandes. Las áreas sociales también te permiten relajarte entre estas aventuras de pesca para participar en diferentes minijuegos. Ya os digo, es un juego bastante versátil. Nos vamos con Blaston. Aquí ya entramos en un shooter a escala un poquito más grande. Ahora es gratuito y te permite enfrentarte a amigos, familiares, enemigos en duelos a cara como nosotros queramos, y tiene un tono como bastante futurista. Al final vamos a tener que ser los mejores para ganar y obviamente vamos a poder luego comprar diferentes objetos dentro del propio juego. El siguiente, seguimos con los disparos, se llama Hyper Dash. Es un juego de disparos multijugador que te permite correr, desplazarte y al final interactuar bastante con tu personaje. Tiene diferentes modos: dominación, punto de control, combate a muerte por equipos, capturar la bandera y los clásicos también de Call of Duty, así que si tienes unas quests, este es un juego que sí o sí debes probar. Nos vamos con Big Ballers VR. Vamos a tener diferentes deportes y vamos a poder practicarlos con hasta 12 jugadores, aunque también existe un modo fitness especial para aquellos que busquen una rutina de ejercicios un poquito diferente. Parece que se centra en un principio en el baloncesto, pero también hay modos para béisbol y fútbol. El juego tiene compras dentro de la aplicación y obviamente un montón de objetos que vamos a poder comprar: zapatos, sombreros, accesorios. Al fin y al cabo os recomiendo probarlo y darle una oportunidad. Shootout es un juego también de disparos, en este caso multijugador de realidad virtual, donde vamos a poder descubrir más de 1000 combinaciones de diferentes armas, habilidades únicas y crear nuestro propio equipamiento para vencer a los enemigos. Es un juego diferente, no tiene la mejor puntuación del mundo, pero yo creo que lo puedes disfrutar. Seguimos con Harvest VR. Es un simulador de granjas y la verdad que para aquellos que queráis tomaros un tiempo, relajaros, este juego está bastante bien. Vamos a poder tener cultivo de plantas, la venta de verduras, la pesca, minería, cuidado de los animales y muchísimo más. El juego es cierto que se ha estancado un poquito últimamente en cuanto a contenido. Yo creo que aunque no tiene las mejores gráficas del mundo, lo podéis disfrutar bastante. Gods of Gravity también es un juego bastante chulo de estrategia en tiempo real estilo arcade, en que compites entre dioses celestiales de 2 más o menos a 8 jugadores y vas a tener que recoger barcos y lanzarlos para capturar el planeta cercano, con el objetivo de ser el mejor dios de toda la partida. NoClip VR es un juego que nos va a dar bastante miedo. Es un juego que no tiene los mejores gráficos del mundo, de hecho son bastante malos, es bastante cutre, es bastante feo, pero la simplicidad va a hacer que esto también nos dé bastante miedo y ese es el objetivo. Su mecánica consiste en avanzar, resolver algunos puzzles y tratar de escapar sin que nos atrapen los distintos monstruos que están por los escenarios. Mission ISS es un simulador, no es tanto un juego, y es que vamos a poder emprender nuestro viaje a bordo de la Estación Espacial Internacional. Vas a flotar en el entorno de microgravedad y vas a tener que realizar una caminata espacial y dejar finalmente que los astronautas reales de la NASA te guíen por la Estación Espacial Internacional a través de vídeos, imágenes informativos. Gun Riders es otro juego que también os recomiendo, de disparos, de acción y sobre todo también multijugador con múltiples modos de juego, donde vas a tener que volar por el aire, escalar todas las paredes y derribar obviamente a tus enemigos. Existen obviamente microtransacciones en el videojuego, pero prácticamente siempre es para personalizar nuestro personaje. Os recomiendo jugarlo y darle una oportunidad. Nos vamos con Zenith Nexus. Este es un juego que es bastante nuevo y es un juego de rol, de acción y aventuras que además es gratis. Vas a tener que competir a través de desafíos de parkour en carreras rápidas, explorar diferentes mundos y además hacerlo en diferentes escenarios. El objetivo: derrotar a los mods enemigos en cada carrera y además terminarla. Así que te recomiendo este juego porque además es completamente gratis. Seguimos con Ultimate. Te va a resultar bastante familiar este juego porque se parece a Rocket League, pero en lugar de tener coches o autos son personajes que lanzan puños y que prácticamente son cohetes. El modo multijugador incluye partidas de 1 contra
contra 1 y 2 contra 2. Es bastante difícil y nos vamos a poder desplazar entre las diferentes zonas que hay en el suelo para así poder avanzar y retroceder y meter los máximos goles posibles. Battle Talent es una demo, pero aún así os lo recomiendo muchísimo. Es uno de esos simuladores de lucha que te permiten atacar, en este caso a los duendes y un montón de personajes diferentes. Es un juego de acción que también te va a permitir escalar, correr y deslizarte a través de niveles que normalmente son bastante difíciles mientras cortas, disparas y usas magia contra tus enemigos. Cards and Tankers. Quería no dejar fuera un juego más social, con cartas coleccionables y bastante adictivo, que te permite luchar contra amigos con más de 180 cartas. Al fin y al cabo se basa en un juego que es bastante medieval, con fantasía, y una vez aprendamos la mecánica, la verdad que puede ser bastante divertido. Y nos vamos con Ancient Dungeon Beta. En este caso estamos hablando de un juego de mazmorras todavía en versión beta, pero ojo, porque puede ser una oportunidad para jugar de manera gratuita y explorar a través de todas esas mazmorras en las que vamos a entrar. Y la estética, como veis, se parece bastante al Minecraft. Yo lo dejo ahí, pero me gusta bastante y creo que podréis darle una oportunidad. Gravity League es otro de esos juegos donde es VR, pero no te vas a marear para nada. Un jugador contra otro en una plataforma donde tendremos que ganarle al rival. Existen modos multijugador, aunque podemos practicar de diferentes maneras. Con nuestras manos vamos a tener que vencer al enemigo simplemente metiendo más goles que él. Así que ojo, porque parece fácil, es más difícil de lo que crees. Por 8 es el shooter de héroes de realidad virtual que lo está petando bastante. Suelen ser partidas de 5 contra 5 y en este caso vas a poder también activar torretas, cables trampa, humo y demás. Es una especie de Counter-Strike pero en modo hardcore. Os recomiendo jugarlo y darle una oportunidad a este juego, que también es un shooter pero muy divertido. I Expect You to Die Home Sweet Home es una especie de minijuego que tiene misiones de realidad mixta donde te permite convertirte en un agente secreto en tu propio salón. Vas a salir de un centro médico para así realizar las diferentes misiones con el objetivo de descifrar acertijos, esquivar amenazas peligrosas y luchar contra avispones robóticos. Al fin y al cabo, el principal objetivo es salvarte de todo esto. Y llegamos al final con Population One. Para mí, uno de los mejores juegos. En este caso es un Battle Royale de los más exitosos de realidad virtual, que te permite escalar, volar, disparar y al fin y al cabo formar equipo con quien se atreva a hacerlo contigo. Y tenemos suerte de que sea gratis, porque en Steam creo que es de pago, así que tiene diferentes modos. Vas a poder jugar en diferentes mapas, reglas personalizadas o combate a muerte por equipos. Aún así, como siempre, te recomiendo jugarlo y probarlo. Y llegamos al final después de estos 30 juegos de realidad virtual, otros de realidad mixta, pero como siempre, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Dime en los comentarios cuál de estos ya has jugado y cuál vas a jugar después de ver este vídeo. Puntúa el vídeo, que me ayuda muchísimo, la verdad. Estoy muy contento después de estos días, de estos vídeos, cómo estáis respondiendo al canal. Simplemente deciros que voy a seguir subiendo contenido. Si no me seguís en redes sociales, os lo recomiendo, porque allí subo incluso más, con el objetivo de que le podamos sacar ahí todo el rendimiento a nuestras Quest en este caso, pero también voy a probar, porque ya me lo habéis dicho, otros dispositivos. Así que espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.